tomar una posición diferente. Pero en realidad las técnicas tienen su nombre en base a la forma como se van a tomar o al objetivo que se quiere llegar. Entonces, estas técnicas post lo anterior, también llamada cefalométrica post lo anterior, es una técnica dirigida a estudiar asimetrías, ¿no? Ya sea del lado derecho o el lado izquierdo de la cara. Y ya también sabemos de que nosotros por estudios siempre somos asimétricos, que si nos someten a un análisis, digamos, de cefalometría, siempre no vamos a concordar con los valores casi normales, siempre tenemos algo random que no van a coincidir por motivos de que los análisis cefalométricos fueron hechos en razas puras diferentes a nosotros. No podemos nosotros compararnos con un europeo, no tenemos los mismos rasgos. Nosotros tenemos una mixtura de razas. Hemos dicho que vinieron la raza negra, vinieron la raza china, ahora vienen de otros países que los hemos mezclado otra vez y lo que salga ya no es puro. Entonces, ¿dónde encontramos prácticamente alguien que pueda tener rasgos originarios? En la sierra. Entonces, nosotros no podemos pensar ni estar muchas veces de acuerdo con todo lo que en el tratamiento se puede hacer, puesto de que no coincidimos o no damos con los valores que ellos requieren. Asimismo, también con estas técnicas nosotros evaluamos otras estructuras y que de una u otra forma los consideramos dentro de parámetros normales para tener un referente de dónde partir, ¿no? Porque a partir de ahí también se hacen estudios y esos estudios nos conllevan a ver qué tanto puede variar o puede tener, digamos, dentro del rango normal hacia lo que nosotros encontramos las diferencias. Y de repente hacemos estudios un poco más analíticos y decimos por qué sucede eso, qué está influenciando. De repente la geografía, de repente el clima, la comida y X factor. Les digo esto porque puede partir de ahí también para un tema de tesis, a partir de todo eso. Bien. Cuando hablamos de la técnica post anterior, es una técnica cerebral utilizando un cefalostato, ya sabemos cuál es el cefalostato, el cual nos permite estandarizar el posicionamiento de la cabeza. Quiere decir que todas las veces y a cualquier individuo que le tomemos una radiografía, siempre la posición de la cabeza va a ser la misma. A eso era estandarizar. El paciente para obtener radiografías comparables en el tiempo de nuestros pacientes, ¿no? Se pueden hacer trabajos prospectivos, ya que a través del tiempo puedo ir comparando cómo inicia un tratamiento y cómo termina, o cómo inicia un paciente y cómo sigue bajo el efecto de tal o cual situación. Entonces, esto a nosotros, cuando vamos a tomar la radiografía, como les decía, la posición del paciente no tiene por qué variar, sigue los parámetros y por tanto los resultados siempre van a ser el mismo, empezando o siendo comparativos dentro de todo. Se utiliza mucho lo que es la posición del paciente. Sabemos que el equipo no varía. El equipo tiene los mismos elementos para la posición de la cabeza, no varía, es estático en este caso, pero sí varía el paciente. Entonces, la posición de la cabeza del paciente es muy importante, prácticamente es el todo. Si uno no posiciona bien al paciente, lamentablemente no va a encontrar una buena radiografía, para luego realizar todo el proceso siguiente. Entonces, hay que colocar el plano de Frankfurt, ¿no?, en posición correcta. ¿Cuál es el plano de Frankfurt? Del auditivo al infraorbital, ¿no? Ello tiene que ser paralelo al piso, y en este caso, muchas veces el paciente puede reclinar ligeramente hacia abajo, pero normalmente se toma en esa posición. Bien, el haz de rayos centroventricular en la película quiere decir que está pasando, algunos opinan que pasa por la altura
90 grados. Entonces el paciente está ubicado en esta situación de tal forma de que en algunos otros he visto, algunos textos también, que choca la frente, pero al chocar la frente ya estoy reclinando hacia abajo y estoy posicionando el plano de trabajo ya no como se quiere. Entonces hay una variante ahí que están realizando ahora último que no es lo que se quiere. Si ustedes van a los textos encontramos eso como parte normal. Las variantes que puede hacer cada docente o cada profesional ya es de acuerdo a la necesidad que ellos puedan requerir de ver de repente una estructura que normalmente no se vea, ¿ya? Por si acaso. Entonces, en el paciente ubicado con las olivas auditivas para que no se mueva, se centra en la película. Las películas con chasis convencional tienen el ancho y la altura suficiente. En cambio, con el sensor se tiene que acomodar bien al paciente porque el sensor de una u otra forma es estrecho y tiene que recorrer haciendo un barrido de la cara en el momento que irradia, ¿no? Entonces, ya tenemos que estas estructuras que en el proceso cráneo-facial, porque aparece el cráneo también, entonces encontramos todas las estructuras que pueda tener. Si se quiere, podemos encontrar que existe una asimetría si trazamos el plano medio sagital entre el lado derecho y izquierdo. Sí, encontramos, por ejemplo, que este ángulo está más abierto que este de acá. En la línea media encontramos de que esa parte del mentón está hacia el lado izquierdo del paciente. Entonces, hay algo que no es coincidente. Si trazamos una línea de un ángulo a otro ángulo, encontramos que uno está más arriba y el otro más abajo. Entonces, de esa manera se va tomando y se va teniendo referencias de lo que es el tercio superior, tercio medio y tercio inferior de la cara. Asimismo, se puede visualizar la zona del ángulo mandibular de la tercera molar, dando referencias muchas veces en qué posición se encuentra, ¿no? Bien. O también podemos encontrar líneas de fractura que se pueden dar a nivel del ángulo o rama o quizás del cuello de cóndilo para poder medirlas. Entonces nos da muchos datos más allá de lo que nosotros habíamos dicho al inicio, que es netamente de asimetrías. Entonces, cada uno dentro de lo que se requiere o dentro de lo que puede necesitar en el estudio, va teniendo o teniendo las imágenes, ¿no? Por ejemplo, si se fractura el cóndilo y se inclina hacia la parte interna, no se va a ver en otra radiografía lateral, por ejemplo, o por una panorámica como se vería en una póstero anterior. ¿Qué indicaciones tenemos para este tipo de radiografías? Encontramos la valoración de las asimetrías craneofaciales que hemos dicho ya, cefalometría también de pacientes porque hay análisis que se hacen y también, ¿por qué no incluir también a los de forenses, ¿no? También hacen sus análisis ahí. Evaluación de crecimiento y desarrollo de pacientes, valoración de traumatismo, detección de anomalías de desarrollo, ¿no? A veces encontramos que la cara no se desarrolla normalmente, a veces pueden haber situaciones en los arcos braquiales que dan como resultado algunas estructuras que no se desarrollan correctamente. Evaluación de senos paranasales, sobre todo el frontal, detección de calcificaciones intracraneales tipo osteomas, detección de distintos tipos de patologías craneofaciales, detección de lesiones tumorales, quísticas, fracturas, abdominales y todo lo demás. Entonces, como ven, es una radiografía que mientras nosotros estudiemos, tratemos de sacarle la mayor cantidad de información que viene escrita ahí, es de gran ayuda, ¿no? Todas las radiografías en realidad son de gran ayuda, pero mucho depende de que nosotros tengamos conocimiento de la anatomía. Si no tenemos conocimiento de la anatomía, no lo podemos relacionar qué estructuras estoy viendo, cuáles son normales y cuáles son
¿Lo hacemos correctamente o no? Nadie nos dijo nada. Es mi estilo, yo lo quiero hacer así y lo hago. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ya eso a través del tiempo se acentúa y se genera un mal hábito, y ese mal hábito trae consecuencias posturales. Me duele mucho el cuello, me duele la espalda, cuando estoy parado mucho me duele la cintura, cuando quiero ponerme, digamos, bien erecto, no puedo porque ya tengo una joroba, y qué sé yo. Quiero escribir bien, estoy junto con mi compañero, no puedo porque estoy acostumbrado a escribir de otra manera. Y así, ¿no? O me siento, pongo mi pie encima del otro, o estiro mis pies, o lo estoy moviendo, qué sé yo. Son situaciones que a través del tiempo se dan. Entonces, se piensa muchas veces que se tiene ese problema por una posición del paciente, pero en realidad es por mordidas cruzadas. Creo que eso ya lo habíamos tocado para que ustedes más o menos se den cuenta cómo es eso, ¿no? Entonces, las asimetrías que en un lado pueden aparecer un poco inclinadas en las radiografías panorámicas, a veces poco se reflejan, pero sí sería en una posterior anterior, ¿no? Entonces, cuando tenemos ello y nosotros sacamos la línea media, las proporciones y todo lo demás, nos damos cuenta de qué tan útil nos sirve, no es una radiografía, y en realidad qué tan útil y cuánto de valor le vamos a dar a cada situación que se va a presentar. Y si tenemos que corregir todo ello, ya nosotros tenemos más o menos un acercamiento a partir de normal. Para estas situaciones, los parámetros normales sí son válidos, porque queremos de esa normalidad pasar acá, pero tenemos que visualizar bien, hacer el análisis correctamente para que no haya problemas. Entonces, tienen todos los estudios que pueden haber. Quizás esto no nos van a enseñar como prioritario ni siquiera en ortodoncia, ¿no? Pero sí cuando ya hacen una especialidad, por ejemplo, de cirugía, sí lo hacen. Cuando van a estudiar una especialidad de forense o el mismo ortodoncia, ¿no? Sí lo hacen. Pero ustedes, delegado, ya se llevan la idea que se puede hacer. Hay estudios, muy pocos estudios que se hacen con este tipo de radiografía, de repente les puede servir también para coger algo de ahí, para hacer una tesis, también se puede hacer, ¿no? Y hay archivos de radiografías, hay archivos de radiografías. Entonces, todas estas situaciones, como les digo, se podrían realizar. Aquí es un enmarañado de líneas y valores que cada investigador a veces lo hace con la finalidad de plasmar o de llevar un aporte para que se sigan los estudios. Entonces, hay situaciones que encontramos, por ejemplo, que hay líneas que no son normales, y esas líneas corresponden muchas veces a fracturas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, estas zonas que hay alteraciones, miren la cantidad de líneas de fractura, miren esa línea que atraviesa hasta este lado. Generalmente son accidentes y muchas veces se forman esquirlas. Cuando hay muchas esquirlas radiopacas, eso ya es por bala, ¿no? Entonces, estas situaciones se van a ver en una radiografía en un paciente politraumatizado, probablemente está, digamos, o se encuentra en una situación bastante crítica, donde se juega a veces su vida. Imagínense que le hayan partido prácticamente la cabeza, producto de repente de un accidente de tránsito. Muchas veces ahora que hay mucha neblina, hay mucho accidente, o a veces se quedan dormidos. Hay mucha irresponsabilidad también por parte de los choferes que quieren llegar primero y no sé, la verdad, por un solo, dos soles, por la clase de pasajeros se cruzan al otro. Es decir, hay situaciones, o sea, o también cuando lo van a robar, ahora déjate robar, no te matan. Entonces ya uno no se puede defender nada porque cualquier situación puede pasar. Pero en una radiografía, como les digo, se ve todo esto, ¿no? Viene toda esa información. Entonces, esto se conjuga también con un estudio de bajas.
póster anterior, pero inclinando al paciente con otra posición, prácticamente se ven estructuras que quizás no se van a ver en una radiografía póstero anterior. Y en esta radiografía de Banner, que está dirigida específicamente para senos maxilares, ¿no? También se pueden ver las famosas fracturas de Lefort 1, 2 y 3, fracturas que están relacionadas muchas veces con la vida del paciente y que muchas veces también sirve ese tipo de fracturas para generar algo, llevarse a lo normal, porque se pueden producir ese tipo de fracturas cuando se requiere que el paciente le haga una cirugía ortognática, sobre todo la fractura Lefort 1. Entonces, esta radiografía de Banner nos ayuda mucho para ello. Cabe mencionar también que cuando el paciente está politraumatizado, muchas veces el edema que se forma, la situación del paciente, requiere sumo cuidado y sobre todo el análisis de las imágenes cuando hay contenido de edema no se visualiza con claridad, o cuando hay inflamaciones tampoco se visualizan con claridad. Entonces esa técnica es utilizada para los senos paranasales, en especial los maxilares. Si el paciente abre bien la boca, entonces se visualiza que el esternóide, ¿no? Se debe colocar, destacando claramente tanto las obras a nivel de líquidos como veraduras alrededor de eso. Entonces, como ven, cuando abre la boca, dice el paciente, cuando abre la boca ya está modificando la técnica. ¿Por qué? Porque la técnica original es con boca cerrada. Entonces, como quiere ver el seno terminal, tiene que abrir la boca. Ahora, en estos senos, por lo general, si es contenido de aire, el aire va a dar radio lúcido. Y si tiene un contenido radiopaco es porque puede estar teniendo un proceso patológico como contenido de luz, como crecimiento de digamos, calcificaciones o tumores calcificados o invasiones de otro tipo. Entonces, los senos maxilares también reflejan patología que puede estar relacionado a procesos bucales o que puede venir del mismo seno hacia la boca. Entonces, estamos muy cerca, pero casi no lo estudiamos, porque es un área del otorrino. Igualmente sucede cuando tenemos problemas de la ATM. El paciente puede estar con ruido, sonido, hasta puede volverse sordo y todo, pero esa área no la tocamos, porque es del otorrino. Por ello, considero de que la relación que debe haber entre el médico, el otorrino y el odontólogo debe ser, digamos, una relación casi directa, en donde se converse, en donde se discuta, donde ustedes, incluso en el hospital, puedan rotar para ver patologías del oído relacionadas a la articulación temporomandibular, ¿no? Muchas veces solucionamos el problema de la boca, pero no sana el oído. Entonces, como también a veces solucionamos el problema de la boca y sanan el problema del oído. Entonces, hay siempre una relación. Entonces, la parte de los senos maxilares también es otra situación, ¿no? En los cuales están interrelacionados entre sí, son espacios que cumplen funciones muy precisas, como por ejemplo el sonido de la voz. Por eso es que cuando uno está agripado cambia el sonido de la voz. Incluso genera unos lugares, son como espacios de liberación de fuerzas. Por eso es que cuando uno le da un golpe, no se parte la cara en pedazos. ¿Por qué? Porque él libera por las fuerzas, o si no, también libera el peso de la cabeza. Algunos tenemos una cabeza más grande, lógicamente. Entonces, todo eso genera aquí los senos paranasales. Y como se comunican entre sí, tratar en que ninguno de ellos se enferme para que entre ellos no se formen los problemas. Bien, ¿cómo se toma la radiografía de Banner? ¿No? Se toma inclinando, ¿no? Inclinando la cabeza hacia arriba. ¿Cuál es la idea? La idea es que del auditivo hacia
el ángulo externo del ojo, el plano canto-meatal, si se proyecta hacia la placa, forma un ángulo de 37 grados. 37 grados. De tal manera, otros lo toman este plano con este plano de acá, 37 grados. También no hay ningún problema. Al final el paciente está ahí, si es boca cerrada, es la banda original, si es boca abierta, el váter modificado, ¿no? Entonces, esto hace de que la posición del paciente se encuentre de esa manera. Otros pegan el mentón hacia la placa. Hay diferentes. Van a encontrar que en la parte técnica, la persona que ejecuta no deja de tener razón en aplicar los principios, los ángulos, pero modifica muchas veces la posición del paciente, pegándola sobre todo a la placa, porque estando en el aire muchas veces el paciente se puede mover, ¿no? El cefalostrato siempre, las olivas auditivas con los soportes laterales son los que van a tratar de que el paciente no se mueva, ¿no? El que se mueve es el apoyo frontal porque no está tomando cefalométrica, y para que no esté en el aire el paciente pegan hacia la luna. Hay diferentes formas, pero siempre manteniendo la angulación del paciente. En este caso, miren, ahí está el mentón, ¿no? Así toma, a eso te refería. Entonces, los soportes son de diferentes formatos. Estos son convencionales porque son caseros, no son digitales. Y tenemos la radiografía que se obtiene, ¿no? En la radiografía, como les decía, podemos encontrar la parte de los senos frontales, las cuencas oculares, las fosas nasales, los senos maxilares, claramente, y en boca abierta, los senos sufenos. De tal manera que esto permite ver que siempre los senos, al igual que la articulación temporomandibular, siempre se tienen que estudiar por comparación. No podemos estudiar solamente un seno maxilar, sino los dos senos por comparación, que generalmente son de forma triangular. Su base va a la cuenca ocular y su ápice hacia la parte ocular. Eso es la forma que se ve y eso se debe mantener. Si nosotros encontramos dentro de esta radiolucidez algo que reduzca la luz, o sea, algo que reduzca la zona radiolúcida, es porque hay alguna patología. O si se incrementa la densidad, ¿no? Y esa densidad es radiopaca, quizás haya contenido purulento, ¿no? Entonces, cuando hay contenido purulento, ya sabemos que es la sinusitis. Y que en algunos casos, algunas personas alérgicas sobre todo pueden hacer sinusitis, o si sus paredes, que son delgadas, son corticales, están gruesas, son de pacientes alérgicos, ¿no? Y que eso ya lo trata ya el otorrino. Nosotros no tenemos nada que ver, sino siempre mirando a ello. Suponiendo hay un paciente que tengo que hacer una extracción y por esa extracción una mala maniobra, Dios no quiera, incluyo la raíz dentro del seno, también va a aparecer ahí. Entonces, todas esas situaciones, circunstancias que nosotros podemos pasar, podemos de repente injuriar al seno maxilar, aparecen en la radiografía. Situación que lógicamente uno, como les digo, tiene que conocer la anatomía para poder reflejarse. De tal manera de que ya tenemos la radiografía, en este caso patterns, donde encontramos muchas veces líneas también de fracturas en los componentes, ya sea del hueso malar, ya sea de los maxilares, donde encontramos situaciones que están referidas a traumatismo muchas veces y que nosotros podemos discutir. Por ejemplo, si nosotros tenemos por comparación este seno maxilar que es normal y este otro seno no es normal, porque su contenido que tiene ha hecho de que se vuelva radiopaco y solo hay una luz de ello. Como es de forma lineal, ¿no? Como es de forma lineal, es un contenido líquido.
Si yo inclino la cabeza, el líquido también va para allá. Eso es lo que tiene el líquido. Se va posicionando según la posición de la cabeza. Por gravedad cae hacia abajo y es lineal. ¿Se puede presentar en un seno así? También se puede presentar en los dos. Entonces, puede ser unilateral, bilateral, ese contenido que generalmente es urulento. Entonces, como les decía, estamos en una sinusitis. Si eso mismo rama al seno y de repente se va al seno frontal y se ve radiopaco en la zona del seno esfenoidal, ya se forma lo que se llama la pansinusitis, ¿no? Abarca todos los senos. Todos los senos están, digamos, en comunicación. De tal manera de que eso ya no es campo de nosotros, se tiene que referir a los otorrinos, de tal manera que esto nos permite por lo menos tener un mejor tratamiento, porque a veces primero hay que tratar ello, su malestar del paciente, a veces se agacha, se le da mareo, le duele la cabeza, no está tranquilo y lógicamente tiene que atenderlo primero el médico y después el doctor, ¿no? Entonces, nosotros no podemos a veces tener acciones en un paciente mientras este paciente tenga una enfermedad de fondo, ¿no? Bien. Entonces, como ven, la radiografía nos da esa información. ¿Cómo sacamos esa información? Simplemente conociendo y sabiendo cuánto es normal y cuánto es patológico. Y dentro de la patología, el comportamiento o características de esa patología. Por ello es que el proceso de aprendizaje de ustedes siempre desde ahorita ir desde lo más simple a lo medianamente complejo y vamos pasando desde todas las radiografías que podemos utilizar para el paciente, luego estudiamos la anatomía normal y luego empezamos desde la patología, desde una carie hasta llegar a los tumores más frecuentes. Entonces, poco a poco, cuando uno llega a tener ya el conocimiento, se da cuenta que tan importante es tomar una radiografía, sobre todo qué tipo de radiografía. Aquí no se ha escatimado nada, se le está dando introrales y toda la serie, ¿no? Bien. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que también existe, bueno, como les digo siempre, para estudiar o para trabajar con radiografía, siempre el área tiene que ser oscura. Acá hay mucha luz, pero aquí esta sombra ya no es una línea, es casi como una curva. ¿No? Es como decir la parte de una circunferencia. Cuando es una parte como circunferencia, ya no va a ser un contenido líquido, ya es una situación quística, ¿no? Y el quiste por lo general tiene una cápsula epitelial que lo contiene, que le da la forma circular. Por ello la diferencia entre un quiste y un contenido purulento. Los dos son radiofagos, sí, pero la presentación es diferente. Puede ser en uno, puede ser en otro, ¿no? Si nosotros vemos los senos, miren cómo está radiopaco, y si se quiere todo va a radiopaco. Ya tenemos una pansinusitis y eso el paciente lo postra, definitivamente. Entonces, eso para que vayan viendo la diferencia entre una y otra forma, cómo se presentan las patologías, qué tan importante es la incidencia de la levatas también para poder ver. Aquí no vamos a ver asimetrías, vamos a ver otras cosas, ¿no? Bien. A veces hay traumatismos, ¿no? Agresiones, ¿no? Entonces, esas agresiones, cuando uno toma la radiografía va a encontrar zonas que no tienen mayor manifestación radiográfica, no se va a ver, el edema no permite, ¿no? Y se espera que eso desinflame. Pero por las cuestiones legales se tiene que tomar, porque tiene que ver si existen o no fracturas, qué tanto es el daño internamente que se puede producir en esta zona que ha sido la agresión. Entonces, quizás toda la parte inflamatoria es radiolúcida, casi todo ese sector de la cara, a comparación de este lado que es la sala, que conserva, digamos, su normalidad, su densidad del hueso. Entonces, se tiene que hacer, digamos, a esa señora le han pegado.
La radiografía de Batters se puede indicar en una serie de situaciones donde el paciente puede requerir en ese momento, o en todo caso el médico forense, que es el que hace las veces, o también el odontólogo forense, ¿no? Tiene que conocer todo eso. Y tenemos las líneas de fractura, ¿no? La línea de fractura de Lefort 1, la línea de fractura 2 y la 3. ¿Qué significa esto? Que cuando tomamos una radiografía tenemos que ver los trazos. ¿Y cómo se ven los trazos? Se ven como líneas radiolúcidas. Cuando pasa por el fondo del surco, por la base de los senos maxilares hacia la tuberosidad, sería una Lefort 1. Cuando el trazo de fractura va y compromete los maxilares, que son de forma triangular, esa es una Lefort 2. Pero cuando ya el trazo de fractura a la cara la desprende un poco de lo que es la base del cráneo, ya es una Lefort 3. Y ellos siguen de riesgo. ¿Por qué? Porque ya se tiene que ver el paciente politraumatizado, que tenga primero la ventilación. Si un paciente respira, puedo hacer algo. Si ya no respira, pero todo eso produce lógicamente un edema, sangrado interno y todo, y lo único que uno busca al inicio es la vía aérea. Considerando ello, entonces si el paciente respira y toma la radiografía, las tomografías, todo lo que ustedes deseen para ver qué tanto está comprometido, desinflamar, ver al paciente que logre vivir para hacerle la cirugía. Ahora, para hacerle la cirugía, tiene que bajarle todo el rostro, la piel, decorar, para encontrar la fractura y entramarla. Miren qué tan peligroso puede ser todo ello. Entonces, ¿quiénes están dentro de todo ello? El cirujano maxilofacial. A veces uno cree que porque saca una repetida y es lo máximo. Y es cirujano maxilofacial. Pero hay cosas pues tan difíciles en cirugía que en realidad comprometen la vida del paciente. Por eso es que a veces lo que da cólera en los médicos y lo que hacen las leyes es que nos sacan de la rama médica a nosotros y nos ponen más en la parte técnica. ¿Por qué? Porque más estamos pensando hacer carillas muy bonitas, sonrisas muy bonitas, no, está bien parte de ello, pero todos se abocan ahí, ¿no? Y la mayoría, pues, ¿por qué? Porque ahí viene, ¿no?, el asunto. ¿Cuánto cobran por cada carilla, un diseño de las sonrisas, sobre todo los que salen en esta guerra de una pasita, ¿no? Entonces, esas cosas, comparado con lo que tiene que ver la parte, digamos, médica del odontólogo, ¿no?, dista mucho, ¿no?, porque le quita la parte también humana de la profesión. Entonces nosotros prácticamente con eso estamos salvando vida. Estamos viendo al paciente postrado, lo estamos haciendo un seguimiento, recetamos, hacemos todo lo que hace un médico. ¿Y por qué no podemos ser médicos nosotros? ¿Por qué ellos piensan siempre que somos simplemente que tapamos un hueco, una calle, y ya con eso ya son técnicos? Y en todo sitio ustedes ven los jefes médicos, ¿no? ¿Quién gana más? Los médicos. Y todos los médicos. Pero nosotros casualmente tenemos que cambiar ello. Pero vamos cambiando a la tecnología. Ahora estamos con la inteligencia artificial. Ya no vamos a pensar, sino ya ponemos los datos sin que la máquina nos dé los resultados. Bueno, no sigo en eso porque en realidad tiene todavía mucho que hablar ahí. Entonces, hay probables, como se dice, manifestaciones donde encontramos aquí en este tipo de radiografía presentaciones de lesiones que van a abarcar mucho la zona. Ya entramos a terrenos donde tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, donde las probabilidades de presentación y características nos dan otro tipo de informaciones y tenemos lógicamente
lineales podemos hacerlo, sí, porque sabemos. ¿Podemos utilizar pulsares? Sí, porque les hemos enseñado. Panorámica, sí, les estamos enseñando. Entonces, la idea es que cuando se tiene una patología se agote, se amplíe el estudio, se aclare el estudio. No es pedir por pedir, no es por si acaso tómese una tomografía, señor, tómese una panorama, oye, cree que el banco, el paciente para que esté cada rato se está plano. No es así. Entonces tiene que saber para qué y cómo y hacer toda la información para ver el estudio y no confundir de repente un seno con comparación a otro, cuál es su comportamiento. Aquí los senos no van a reabsorber las raíces, por ejemplo, salvo que la raíz tenga una reabsorción externa, pero cuando ves una raíz normal que se reabsorbe por el crecimiento de un seno, el seno no come raíces. Entonces ya estamos pensando en una lesión, en un tumor que hace ese tipo de trabajo. Entonces ya hay diferencias y hay diagnósticos diferenciales para poder hacer. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta.